FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, 7:48 en esta mañana fría que estamos atravesando en este miércoles aquí en La Matanza. Y también vamos a hablar de una situación que genera mucha preocupación porque según un informe oficial que entregó el gobierno a la Cámara de Diputados, bueno, se admitió que durante la gestión de Cambiemos cada vez se vienen adquiriendo menos vacunas, ¿no? La verdad es que los números son concretos y es información oficial, pero por ejemplo, no sé, algunos casos como el de la varicela pasó de 1 millón de dosis en 2016 a 200.000 en 2017 y a 500.000 en 2018, y en lo que va de 2019 van 410.000 dosis adquiridas, ¿no? Obviamente el secretario de Salud, hoy no es más ministro, Adolfo Rubinstein, se refirió a este tema, dijo que este año está absolutamente garantizado el calendario nacional de vacunación para toda la población, que ya se entregó el 54% de las dosis aún antes de haber terminado el semestre, pero bueno, obviamente es una situación que preocupa y sabemos que hubo faltantes, ¿no?, en determinados momentos de estos años, así que para saber qué está pasando y si realmente tenemos que preocuparnos o no, ya estamos en contacto con Alejandro Colia, secretario de Salud de aquí del Distrito de La Matanza. Alejandro, gracias por estos minutos tan temprano. Te saludamos por acá, Melissa y Sergio. Ya, buen día. Buen día, buen día. Bueno, ¿cómo evalúan esta situación que el propio gobierno admite? Bueno, la verdad que nosotros lo veníamos marcando, esta situación que hoy se concreta en función de que el gobierno acepta esta política, que es la de no priorizar la compra de vacunas y garantizar el calendario nacional, porque más allá que digan que se garantiza el calendario, en realidad al no tener el stock de vacunas adecuado, es fácil de entender que no se va a garantizar. Mire, Fernando Espinosa, el diputado nacional, en distintas oportunidades al jefe de gabinete, a Marcos Peña, en su presentación periódica que tiene que hacer en la Cámara, les consultó durante todo el año 2018. Lo que sucede es lo siguiente. En principio, el año pasado fue votada una ley que impulsó el ex ministro de Salud de Tucumán, actual diputado nacional, Pablo Yedlin. Uy, a ver, ahí, sabe que lo perdemos un poco, Colia. A ver, ahí sí, ahí lo escuchamos mejor. Le decía que hay una ley. Sí. Que la impulsó Pablo Yedlin, diputado nacional, ex ministro de Salud de Tucumán, que esa ley expresa claramente que el gobierno tiene que garantizar la disponibilidad de vacunas para el calendario, justamente para cumplir con uno de los preceptos en materia de salud pública, que tiene que ver con tener una cobertura adecuada. La cobertura tiene que ser por encima del 90%. Más allá de la gratuidad, la obligatoriedad, y esto en realidad no se cumple, claramente. Y en cualquier diseño de una política sanitaria pública, la verdad que el que lleva adelante la rectoría, que en este caso, como usted bien dijo, al no tener ministerios, está en una situación compleja en el diseño de las políticas, en la celeridad con que se realizan, etcétera, pero tiene que priorizar la compra de vacunas. El año pasado no se pagó la vacuna antigripal, que eso fue lo que generó que la vacuna antigripal llegara a mediados de abril, cuando en otro gobierno, nuestro gobierno, la vacuna llegaba a la última semana de febrero para poder garantizar vacunar a la población objetivo, que es mucha. Y obviamente eso está marcando ahora un aumento en los casos de infección respiratoria, especialmente los chicos menores de 2 años, que los hospitales están colapsados para poder internarlos, asistirlos. Entonces, este no es un dato menor, este es un dato muy importante en cuanto a que el gobierno garantice la
la disponibilidad de vacunas. Ahora, en el caso concreto acá en Matanza, por ejemplo, el de la gripe, ahí usted bien lo mencionaba, me acuerdo que también lo habíamos hablado en su momento, el tema del retraso y que entonces la campaña tuvo que demorarse porque no llegaban las dosis. ¿Hay algún otro problema con algunas otras dosis en particular? Por ejemplo, estas que sabemos que se vienen comprando menos, como la Sabin varicela. Hay, digamos, una situación en la que se encuentra una discontinuidad de la provisión de las vacunas, sí. O sea, que es el rotavirus para la diarrea infantil, la Sabin, la de la hepatitis B, bueno, hay algunas. Hay que recordar, y esto se tiene que tener muy, pero muy en cuenta, que en el año 2003 había 6 vacunas de calendario, 19, que fue impulsada por los gobiernos de Néstor y Cristina, y que ponen un pie de igualdad a toda la población, porque la verdad que el que no tiene para poder adquirirla cuando el médico se la prescribe, o en aquel momento, claramente no se podía vacunar. Entonces, digamos, tenemos cierta regresión en cuanto a las políticas sanitarias, no solamente por este tema, sinceramente por muchos otros. La disminución del presupuesto, la subejecución, la pérdida de rectoría por parte del Ministerio de Salud, que no es una cuestión menor. Todos los otros jurisdicciones tienen Ministerio de Salud. Aparte fue una totalmente, digamos, demagógica, no le cambia claramente el gasto público por disponer del Ministerio de Salud, ¿no? Uh-huh. Es una cosa realmente una aberración, diría yo. Pero acá, por ejemplo, ¿hubo faltantes por estas situaciones? Sí, hubo faltantes, claro. Se demoraron la vacunación en algunos casos. Claro, porque ayer Rubinstein decía como que son las cifras aisladas, no dicen lo concreto de la realidad, no es para alarmarse, no hay situaciones que sean tan graves. ¿Está de acuerdo con eso o no? Mire, yo le voy a decir un dato objetivo de la realidad, porque si no, se puede pensar que uno habla con la mirada personal o subjetiva. El año pasado, de las 24 jurisdicciones, 22 elevaron una nota al ministro, en aquel momento, no sé, ministro ya, el secretario, donde reclamaban la provisión de vacunas, y no recuerdo bien cuáles eran, la verdad. Uh-huh. Pero todos los ministros de salud, salvo algunos que también dan el ejemplo, que están en sintonía con estas políticas. Me refiero a la provincia de Buenos Aires, puntualmente. O sea, es claro todo esto. Hay una política nacional, no solamente en salud, en educación, en otras áreas, donde el Estado se retira porque este gobierno no cree en las políticas donde el Estado tiene plena participación, regula y busca igualdad, busca equidad. No piensa así. Cree en el individualismo, en que cada uno puede recurrir a resolver su problema como puede. Pasa con los medicamentos, pasa con las vacunas, pasa con las internaciones, los estudios, etcétera. Pasa con la prevención en general, porque tampoco hay un modelo sanitario. Y ese fue un dato objetivo. La única provincia que no firmó, y bueno, obviamente Cava, que eran las dos que yo me hacía referencia, fueron las que no hicieron ningún reclamo. Pero eso se puede buscar, se puede googlear y van a encontrar que eso sucedió. Uh-huh. Porque había problemas con la vacuna, y eso no lo dice Alejandro Colia. Eso lo dice la realidad, que fue un hecho concreto. Lo que pasa es que hay cierta invisibilidad en cuanto a toda esta información. Ese es uno de los problemas que tiene la población. La información también es un bien social, y el periodismo tiene la obligación de alguna forma de cumplir con ese rol. Ahora, cuando en realidad es tendencioso o por ahí está más preocupado por el eclipse que por otras cuestiones, y bueno, realmente uno se debería preguntar cómo podemos avanzar tratando de tener un país más serio, más previsible, ¿no es cierto?, donde no se estimule permanentemente las diferencias de pensamiento, se respeten simplemente, y no en cada área del gobierno, incluso sin respetar la independencia de los poderes, muchas veces se avanza, y esto tiene que ver con todo, es así. Y fíjense la educación, fíjense que no
no, la gobernadora dice que los pobres no pueden llegar a la universidad, y así tenemos 6 hospitales que no se terminan, que tiene que ver con lo público. Sí, hay un corrimiento, ¿no? Un achicamiento de la presencia del Estado. Y la situación de los hospitales que están bajo la órbita nacional y provincial agrava esta situación, porque si no hay prevención y tampoco hay después atención primaria o atención en los grandes hospitales, esto lo hace aún más grave la situación, ¿no? La provincia podríamos decir por ahí, digamos, no tengo el dato en este momento puntual, lo tenía que analizar, pero con los hospitales que se podrían poner en marcha, hay una oferta de 1.000 camas más en el conurbano. O sea, no es una cuestión menor. No. Por ejemplo, y las vacunas, si se cumplen con la oportunidad en las cuales hay que aplicarlas, administrarlas, también como hecho de prevención y hecho también de evitar internaciones innecesarias, también contribuyen a poder tener una buena política sanitaria. Claro. Es un hecho muy concreto de lo que es la inequidad, digamos, es indiscutible. Claro. Es un bien social, es un bien que iguala a todos, y hasta tiene que ver con hay jurisprudencia donde no solamente la ley que se impulsó el año pasado por Yedid, sino que también hay jurisprudencia en la Corte Suprema de la provincia que avaló un caso donde no se quería vacunar a un recién nacido. Así que, digamos, tiene una mirada muy abarcativa lo indispensable que es la vacuna, ¿no? Claro, no, porque no es solamente que una familia no se vacune, digo, es una cuestión social que después hace que haya brotes quizás de enfermedades que ya no teníamos brotes, ¿no? Digo, es vacunarse para protegerse uno, pero también para proteger al resto, digo, hay una cuestión social también, ¿no? Que se implica. Claramente, eso es una externalidad positiva, con lo cual si uno no se enferma, no contagia, y se forma realmente un muro de contención que permite tener a la población más sana. Eso no tiene mucha discusión. No, totalmente. Aparte nosotros, la verdad que el calendario de vacunación de la Argentina, que en los años que se logró, fue reconocido en aquel momento por la presidenta de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como uno de los más importantes, y especialmente el más importante de la región. Así que la verdad que ir para atrás en esto es un retraso. Claro. Porque en realidad la explicación concreta de esto, para ponerle, digamos, un título, si me permiten, es que no las compran, ¿se entiende? No las compran. Bueno, no las compran. Claro, pasa que Rubinstein dice otra cosa también, ¿no? Como que cambió el mecanismo de compra y que eso hace que algunas cosas se dilaten, ¿no? Digo, trata de explicarlo. Hay un fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud que permite a través de ese fondo comprar las vacunas. Sí. Eso lo puede decir para que no conocen bien el tema, pero no es así. ¿No es así? No es así. Claramente no es así. Las tienen que adquirir las vacunas. Claro. Por estas horas continúa el conflicto de la provincia con los médicos bonaerenses. A usted le ha tocado negociar paritarias. ¿Cómo ve esta situación actual que viven los médicos que denuncian que están con sueldos por debajo de la canasta de pobreza? Y que realmente tienen razón. Sin olvidarnos que nosotros tampoco éramos una maravilla, pero lo que sí es cierto que nuestras paritarias siempre estuvieron por encima de la inflación, siempre, absolutamente. Y las abrían, ¿no? Por lo menos, porque acá este año estamos en julio y todavía no los convocaron a las paritarias de este año. Digo, siempre el médico va... Claro. La verdad, siempre fueron por encima de la inflación, porque claro. Yo participaba directamente, y lo pueden consultar. Digamos, y no quiero decir con esto, aclarar que era, digamos, una maravilla, porque en realidad había necesidad de mejorar los salarios, pero también hay una necesidad de pensar otro modelo de trabajo en la provincia, que es muy complejo, pero algún día, si queremos ir a fondo, hay que pensarlo, digamos, tener otra, hay un modelo como es el del Garrahan o el del Cruce, que tenía
digamos, el hospital funcionaba de 8 a 20 y la guardia solamente era de 20 a 8, con lo cual tenía múltiples beneficios, claro, por decirlo así, para claro el médico sí. y especialmente para el protagonista fundamental, que es el paciente. Claro, que no se corte temprano, ¿no? La atención como pasa generalmente en Se los prolongaba la hospitales. atención ambulatoria, Claro. que en realidad ellos la tienen prolongada, es un buen modelo. Y bueno, estos hospitales, la mayoría iba a tener este modelo. Claro. Bueno, sí, obvio, es lo que usted dice, ¿no? Siempre quisiéramos que los médicos ganen más, que los maestros ganen más, pero me parece que hay una clara distinción, ¿no? Entre lo que era una situación y otra en cuanto a convocatoria, diálogo, nivel de apertura, ahora directamente son ignorados, ¿no? Digo, genera esa sensación de bronca, ¿no? De que no se puede entender un tema tan delicado como la salud que no se le preste atención, ¿no? Y que los profesionales terminen en esta situación. Sí, en realidad cuando en este tema, como en tantos otros que son indispensables las políticas públicas, planificar políticas a mediano y a largo plazo y buscar los consensos de las fuerzas políticas, porque sinceramente cuando uno analiza la mirada política sanitaria de muchas fuerzas, y yo diría que hay muchas coincidencias, muchas coincidencias en cómo se debería reformular el funcionamiento del sistema público. Y también articular con los otros con los otros subsectores, o sea, la seguridad social, la obra social y la medicina prepaga, ¿no? Totalmente. Lo último, y ya no le sacamos más tiempo, se habla de que la gripe viene un poquito más fuerte o que tenemos más casos que lo que debería ser normal para esta época del año. Tampoco queremos alarmar, digo, ¿qué cuestiones tenemos que tener en cuenta y si esto ustedes lo están comprobando en La Matanza, que hay más, un brote más fuerte de gripe? Hay más internaciones, yo le decía al principio de la charla de que hay más internaciones por infecciones respiratorias agudas bajas, que son fundamentalmente los chicos menores de 2 años que sufren de bronquiolitis, un virus que por ahora no tiene vacuna, pero que sí tiene un montón de cuestiones que hacen que se pueda prevenir en cuanto a recomendaciones que hacemos permanentemente, ¿no es cierto? Tener los ambientes libres de humo, la lactancia materna para estos chicos, lo que significa la vacunación antigripal, porque también la vacunación antigripal hace que circule en menor cantidad el virus de la gripe, con lo cual también eso es un beneficio para la familia. Bueno, obviamente el lavado de manos, que ya creo que está bastante instalado, ¿no es cierto? Eso Bien. es una cuestión indispensable. ¿Y gripe A tenemos también? Bueno, claro, sí, es gripe. Es gripe. Es gripe, claro, es gripe. Bien. El gripe es generada por un determinado virus. Claro, pero dicen que son 2 las cepas, ¿no? Que están circulando hoy. Sí, bueno, la vacuna Sí. tiene la cepa A y la cepa B, claramente. Bien. La B tiene mayor implicancia, mayor gravedad en los chicos y en los adultos mayores. Bien. Y también en las personas que tienen alguna deficiencia inmunológica por enfermedades crónicas, diabetes, obesidad, enfermedades que se encuentran en tratamiento oncológico. Bien, bueno, hay que estar atentos entonces y tener en cuenta estas medidas de prevención. Alejandro, como siempre, muchas gracias por tomarse unos minutos para dialogar. Al contrario. Un gusto charlar con ustedes. Un abrazo grande. Bueno, hoy pasaba Alejandro Colia, secretario de Salud de La Matanza y ex ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.